En esta oportunidad vamos a estudiar la segunda parte del Salmo 3, los versículos 5 al 8, y notaremos que el tema aquí es la salvación de David. Hagamos memoria para entrar en este tema sobre la confianza de David. Recordemos la estructura del Salmo 3. En los primeros dos versículos vemos a David siendo perseguido por fuertes enemigos. Su hijo Absalón se ha sublevado contra él, ha reunido un gran ejército, ha salido a buscarle la guerra a David y él está en una situación bastante crítica. En ese momento, como leemos en versículos 3 y 4, David pone su confianza en Dios, clama al Señor. Y al clamar al Señor, mirándole a él, David encuentra que la fe se fortalece y él puede descansar en Dios. Leamos versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Qué linda la confianza de David en Dios en este momento crítico como rey de Israel. Ahora, notemos, hermanos, los verbos que David usa aquí. Tres verbos. Yo me acosté, dormí, desperté. En primer lugar, notemos este verbo acostarse. David dice, yo me acosté. Recordemos las circunstancias. David está amenazado como rey de Israel. Su hijo se ha sublevado contra él. Y uno se pregunta, ¿cómo pudo David acostarse sabiendo que en cualquier momento el ejército de Absalón podría caer sobre David y atacarlo y matarlo? David, como un soldado guerrero, uno se imagina, él estaría despierto, alerta toda la noche por si acaso el ejército viene para atacar durante la noche. Qué tremenda confianza, la serenidad de David. Él dice, yo me acosté. Nos hace recordar el apóstol Pedro cuando fue arrestado por Herodes, ¿no es cierto? Unos días antes, Herodes había ejecutado a un apóstol, Jacobo. Ahora Pedro estaba arrestado. Pero qué hermoso leemos esa noche en la cárcel. Pedro quedó tan dormido que el ángel tuvo que sacudirlo para despertar del sueño. Y aquí David muestra esa clase de serenidad, la fe en acción. David dice, yo me acosté y no solo me acosté esa noche, sino que dormí. Confieso, hermanos, que cuando yo tengo algo importante el día siguiente, algo que me preocupa, me siento angustiado, ¿cuántas veces se nos va el sueño, no es cierto? Estamos acostados ahí, queremos conciliar el sueño, pero nuestras mentes nos aturden, nos sentimos nerviosos, preocupados y se va el sueño. No, David. Se acostó y quedó dormido. Logró descansar esa noche porque estaba confiando en Dios. Y luego el tercer verbo, desperté. Quizá David al acostarse y dormir pensó, bueno, Señor, mi vida está en tus manos. Si el ataque viene durante la noche y me matan, a lo menos sé que soy tu hijo y voy a despertar en tu presencia. Grande quizá la sorpresa de David al día siguiente. Despierta. Y no le había pasado nada durante la noche. El ejército no los había atacado. Y David se levanta con un corazón agradecido a Dios. Me has permitido despertar, ver un día nuevo. Hay un paralelo aquí, ¿no es cierto?, con el Salmo 4 y el versículo 8, donde leemos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Hermanos, qué hermoso poder confiar en Dios en esa manera, ¿no es cierto? Si estamos pasando por un momento difícil en este tiempo, pidamos a Dios que nos dé la gracia de esa gran confianza en Dios, que en medio de los angustiadores podamos descansar en el Señor y disfrutar esa tremenda paz que Él nos quiere dar. Ahora, la explicación obviamente es que David era consciente que el Dios eterno lo estaba sustentando. Él mismo dice, ¿no es cierto? Me acosté y dormí y desperté. ¿Por qué? Porque Jehová me sustentaba. ¿Quién es Jehová? El Dios eterno, el Dios de Abraham, el Dios que llamó a Moisés, le ordenó sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Jehová que los guió por 40 años en el desierto, Jehová que les dio la victoria sobre los cananeos, Jehová que había nombrado a David como rey de Israel. Ese Jehová estaba sosteniendo a David. Y qué lindo que David, aunque consciente de su pecado, de que en alguna manera lo que estaba sufriendo era la disciplina de Dios, aún así no dejó de confiar en Dios y era consciente, Dios me está sosteniendo. Yo no sé si en ese momento vino la promesa del pacto entre Dios e Israel durante el Éxodo. Lo tenemos en Levítico 26 y el versículo 6. Qué interesante este versículo. La promesa de Dios a los que guardan su pacto. Dice, yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante. ¿Habrá venido a su mente ese versículo? No sabemos. Pero a lo menos David vivió esa promesa de Dios, de darle paz en medio de la tormenta. Y la conclusión de David está expresada en versículo 6, ¿no es cierto? A la luz de esta gran confianza en Dios, dice David, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Aprendió a confiar, aunque viniera un batallón de soldados bien armados, listos para pelear. David no iba a temer. Qué gran lección aprendió David en este momento, porque más adelante en el Salmo 27 y el versículo 3, David escribe lo siguiente: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, Dios nos ayude a confiar en Él, aunque tengamos muchos enemigos, enemigos de la carne, del mundo, enemigos de las personas que nos rodean, a veces tristemente aún enemigos en la iglesia. Podemos confiar en Dios si estamos viviendo conforme a sus propósitos. No tenemos por qué temer 10 millares de gente. Ahora, enfaticemos esto. No es que David menospreciaba el número de sus enemigos. Hay personas hoy en día en la iglesia que a veces son tan ingenuos y realmente no son nada realistas y no consideran la grandeza de sus enemigos. David no era un ingenuo. David no era una persona superficial. Él sabía exactamente lo que enfrentaba. Millares de soldados que seguramente venían tras él para atacarlo, para quitarle la vida. Así que la confianza de David en Dios no se debió a cierta superficialidad de mente en David que menospreciaba el número de sus enemigos. Y David tampoco menospreciaba la astucia de sus enemigos, porque David dice, no temeré a 10 millares de gente que pusiesen sitio contra mí. El texto en hebreo significa que pusieren sitio alrededor de mí. David está usando una figura de la guerra. Un ejército viene para sitiar una ciudad y la pone bajo sitio
rodeándola completamente en tal manera que nadie puede entrar o salir. Y David, huyendo de Absalón, piensa, aunque Absalón llegue y me rodee completamente con millares de soldados, estoy confiando en el Dios eterno. Él hará algo para salvarme y por lo tanto no temeré. Qué gran confianza de David, qué ejemplo para nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Pero David es demasiado sabio como para enfrentar a sus enemigos sin haber orado. Una cosa es tener fe y confiar en Dios, pero esa fe y confianza tiene que traducirse e ilustrarse en oración. La oración es la fe en acción. El que no ora no está creyendo. El que cree va a orar. La fe no es algo mental, es algo que mueve nuestros labios, nuestras mentes y nos lleva a la oración. Ahora, vamos a ver la oración de David ahora en versículos 7 al 8. ¿Se acuerdan el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y David, huyendo de Jerusalén, subiendo el monte de los olivos, consciente de los cerros que le rodean, él se pone a clamar a Dios, ¿no es cierto? Versículo 7, levántate Jehová, sálvame Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Cada palabra aquí en versículo 7 merece análisis, ¿no es cierto? Levántate, Jehová, Dios mío. La primera palabra levántate parece un poco osado de parte de David, porque levántate queda entender que se está dirigiendo a una persona que está echada, una persona inactiva. Es como si David estuviera diciendo, Señor, por favor, no estás haciendo nada. Eres como una persona que estás descansando. Y aquí, Señor, soy tu siervo y estoy sufriendo. Oh, Señor, levántate, haz algo. Y miren a quién David se dirige. Jehová, Dios. La palabra Jehová, el eterno, yo soy, el Dios de Israel, el Dios del pacto. David se dirige a él. Y luego usa el segundo término Dios, en hebreo Elohim, que significa el fuertísimo. Así que en este momento de gran crisis, David clama a Dios usando estos dos nombres. Estoy orando al Dios eterno. Estoy orando al Dios que no solo es fuerte, sino que es tan fuerte que vamos a poner su nombre en plural, Elohim, el fuertísimo. Y David añade una palabra también, sálvame, Dios mío, sálvame. Y noten esta palabra, este pronombre personal mío. No es simplemente el Dios de Israel, no es simplemente aquel Dios que pueda o no existir. No, David es consciente, él tiene una relación personal con Dios, aunque haya pecado terriblemente y aunque esté sufriendo la disciplina de Dios. David sigue consciente que Dios es su Dios. David ha confiado en él para su salvación. Y ahora le dice, Señor eterno, el fuertísimo, levántate y sálvame. Tómame por tu mano, ayúdame. No puedo salvarme a mí mismo. Necesito que tú me salves. Levántate, Jehová, y sálvame. Y ahora usa otra figura bastante dramática, ¿no es cierto? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste.
Muchos comentaristas son de la opinión que aquí David presenta a sus enemigos como si fuesen animales salvajes que están ladrando como estos perros, o son animales bestias, leones que vienen para comérselo vivo. Algunos también afirman que esto no es tanto en el pasado, sino que David está apuntando hacia el futuro, porque tú herirás a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantarás. Bueno, las dos cosas son ciertas, ¿no? David a lo largo de los años había comprobado cómo Dios lo había salvado de muchos enemigos. Desde jovencito, Dios lo libró de los dientes y las garras del león y del lobo. Y ahora, y después Dios había salvado a David de las garras de los filisteos, aún de Goliat. Tantas experiencias David había tenido de la salvación de Dios. Y ahora le dice, Señor, tú que me salvaste antes, sálvame ahora. Y puedes salvarme en el futuro también. Y aunque un ejército venga contra mí, Señor, tú eres el Dios eterno, tú eres el fuertísimo, tú eres capaz de darle a mis enemigos un golpe tan mortal que vas a romper sus dientes, quebrar su mandíbula y ya no me podrán comer vivo. Porque un animal que tiene la mandíbula fracturada y todos los dientes se le ha quitado, no puede morder a nadie, ¿no es cierto? Y David usa esta figura dramática, clamando a Dios para que Dios le salve de estos enemigos. Y qué linda afirmación en versículo 8. La salvación no es de David. La salvación no es de sus amigos que le están apoyando ahora. La salvación es de Jehová. Y David lo aprendió muy bien. En Salmo 27, escuchen lo que dice David en este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿A quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, como estamos viendo ahora, ellos tropezarán y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque de Jehová es mi salvación. Recordemos Jonás cuando fue tirado al agua y estaba hundiéndose el mar Mediterráneo y estaba ahogándose. En ese momento él clama a Dios con tremenda fe y dice, Dios es mi salvación. Jonás 2, versículo 9. Estudiando, noté que la palabra en hebreo para salvación, aquí en el Salmo 3, versículo 8, la palabra en hebreo es Yahshua. La forma en griego de esta palabra es Jesús. Qué interesante, ¿no? Jesús, salvación, salvador. Y hermanos, el Dios que salvó a David y a Jonás es nuestro Salvador. Y Él nos salva de nuestro peor enemigo, que es Satanás y el pecado. Satanás, el gran enemigo de nuestras almas, el pecado que nos asedia constantemente, el pecado que le hizo tropezar a David, el pecado que muchas veces nos hace tropezar a nosotros también. Pero qué hermosa afirmación. La salvación es de Jehová. Y un día ese Dios eterno envió a su Hijo a este mundo para salvarnos. Un día ese Salvador Jesús estuvo parado en el mismo monte de los olivos donde David está ahora. Y al igual que David miró a Jerusalén, de donde venía la rebelión contra él, el Señor Jesús también miró sobre Jerusalén y lloró, al igual que David seguramente aquí lloró. Y Jesús, nuestro Salvador, bajó del monte de los olivos, entró a la ciudad de Jerusalén y entregó su vida por nosotros. La salvación es de Jehová y de su Hijo, el gran Rey
Yeshua, Jesús. Pero ¿cómo termina el Salmo? Me fascina cómo termina. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Confieso que yo hubiera terminado este salmo diciendo, sobre tu siervo sea tu bendición, es decir, sobre mi persona. Pero David en ese momento, cuando siente que el Espíritu Santo le está ayudando a confiar en Dios, en ese momento David se da cuenta, no se trata de él, se trata de Israel, el pueblo de Dios. David se da cuenta, yo soy rey en Israel, no para mi beneficio. Dios me nombró rey para el bien de Israel. Y yo acabo de caer en un gran pecado. No tanto porque Satanás me quiere tumbar a mí, sino porque Satanás quiere destruir a Israel. Y ahora David dice, Señor, levántate y ayúdame, sálvame, pero que esta bendición sea para tu pueblo y no para mí. Permíteme ser restaurado como rey de Israel. Hay trabajo que hacer todavía. Le faltaba a David ordenar bien el culto a Dios en el templo, empezar a juntar los materiales para que Salomón pueda construir el templo. Le faltaba mucho trabajo a David hacer todavía para el bien de Israel. Y David en esta angustia clama no tanto por sí mismo, clama por la bendición de Israel. Y hermanos, Dios nos dé esa gracia, no solo para pedir por nosotros y para nuestro bien espiritual. Pidamos que Dios nos salve para que nosotros seamos de bendición para el pueblo de Dios y podamos decir, sobre tu pueblo sea tu bendición, Señor. Oremos. Padre amado, gracias por estos hermosos himnos de antaño que los judíos cantaban en el templo. Qué profundidad de enseñanzas y lecciones hay aquí para nosotros. Padre, pedimos que tú nos des la gracia para confiar en ti en medio de nuestros angustiadores. Pero pedimos aún más, Señor, que nos ayudes a velar por el bien de tu pueblo y no solo por nosotros en forma personal. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.